Cuando el pueblo de Israel se constituye como pueblo, digamos, habían dos elementos importantes para tener en cuenta y que tienen que ver con la alianza que establece el pueblo naciente con Dios en el Sinaí, cuando reciben de manos de Moisés las tablas de la ley. Vemos que precisamente los textos de la Sagrada Escritura hacen referencia a la ley, a los preceptos que el pueblo debe cumplir, pero donde también había una gran promesa basada en la siguiente expresión que Dios da a su pueblo: ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. El pueblo de Israel debía asumir todas las normas y preceptos que Dios les daba, pero también recibirían de Dios la compañía, el respaldo, las bendiciones, porque serían ese pueblo elegido, esa gran nación de la cual Dios le había hablado a Abraham y que se materializaba precisamente allí con el pueblo de Israel. Entonces decimos, hay un compromiso, el asumir la ley, pero también hay una gran promesa. Y esa gran promesa tiene que ver precisamente, dentro de muchas otras cosas, con lo que hoy vivimos en esta sexta vuelta de Jericó. Y para lo cual quisiera tomar también algunos apartes un poco más adelante del mismo Evangelio de Mateo, el capítulo 6 de Mateo, versículos 28 al 34, para profundizar un poco más en esta idea. Y dice así: ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan, ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, ese texto tomado del capítulo 6 de Mateo hace referencia a algo muy especial que el Señor nos enseña y que tiene que ver con esa vuelta de Jericó en la cual estamos clamando por las bendiciones económicas, y es la providencia. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de la que estaba siendo víctima por parte de los egipcios, el Señor lo sacó. Recuerdan todo aquello que nos narran los libros sagrados referente a las plagas y de cómo finalmente el pueblo pudo salir hacia el desierto con la promesa de llegar a la tierra prometida. Pero que además, a lo largo del camino, que fue todo un trasegar que se extendió por 40 años, precisamente por la incredulidad y por la duda del pueblo, hay algo también que decir: que el Señor nunca los abandonó, y que a pesar de que estaban en condiciones agrestes como lo es el desierto, y que obviamente es muy distinto a lo que pudiésemos encontrar en nuestra época. Usted puede ir al desierto de la Tatacoa, se va en un carro de esos con llantas grandes, con llantas especiales para desierto, lo atraviesa, da vuelta, conoce y se devuelve. Sin embargo, sabemos que las condiciones o el contexto cultural y tecnológico de la época pues no era así. Era un pueblo que salía y que salía en fe a encontrarse con cualquier tipo de cosa, y efectivamente también tuvieron que enfrentarse con ciertas dificultades. Pero si hay algo de lo que podemos estar seguros, es que la mano de Dios siempre estuvo sobre el pueblo. No hay ningún texto sagrado que diga que el Señor los castigó y los hizo pasar hambre por una semana porque dudaron de Él. A pesar de la incredulidad, a pesar de la idolatría, recordemos el becerro de oro, y a pesar de las dudas, Dios permaneció fiel.
y nunca les faltó el pan vivo bajado del cielo con el cual pudieron alimentarse. Nada más hace poco los textos de la liturgia de la palabra hacían referencia también a aquel momento en el que comenzó a escasear el agua, y entonces Moisés le habla a Dios y la respuesta de Dios inmediata: bueno, vaya, toca con el bastón esa piedra, e inmediatamente brotó la famosa fuente de Meribá, con el cual el pueblo pudo saciarse de agua y abastecerse. Y entonces un día sale diciendo el pueblo de Israel: ay, es que ya estamos cansados de comer maná. Le mandó una cantidad de codornices que cazaron y comieron hasta saciarse, dirá la Sagrada Escritura. Entonces, todo esto para recordar, queridos hermanos, la providencia de Dios y cómo el Señor permanece fiel aun cuando nosotros a veces caemos en infidelidad. El capítulo 4 del libro de los Filipenses, en el versículo 19, también nos dirá lo siguiente: y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús. Lo voy a repetir para que ustedes se lo graben. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús. En palabras castizas, tenemos que decir que Dios no es un Dios machucho, no es un Dios amarrado, es el dueño del oro y la plata, y que a través de esto que hoy estamos celebrando nos está recordando sus promesas al respecto. Porque entonces, mientras yo estoy hablando, usted puede estar allá diciendo: ay, padre, eso se oye muy bonito, pero mañana no tengo para pagar ni la luz. Pero el Señor hoy te está diciendo y te está haciendo partícipe de una promesa que en este instante en que estás escuchando su palabra, porque no es lo que está diciendo el Padre, es su palabra, el Señor renueva en tu corazón el don de la fe y renueva también la promesa que ya te hizo desde antiguo, pero que hoy se actualiza para tu vida. Y ante eso usted tiene dos opciones: creer en lo que el Señor te está diciendo para aprender a abandonarte en su presencia, o seguir con tu pesimismo y dudando de lo que el Señor puede hacer en tu vida, en tu economía, aunque tal vez hoy lo que estés experimentando sea escasez. ¿Qué camino quieres tomar? El camino de la fe, ¿cierto? El camino de la promesa, el camino de la confianza, el camino del abandono. Y ante eso que estamos reflexionando, hay algunos elementos para mencionar. Y el primero es que el Señor es el dueño de todo. Por tanto, usted no le está pidiendo a cualquiera. Usted le está pidiendo a alguien al cual cree que verdaderamente puede bendecirle ante aquello que usted está necesitando. Usted no le está pidiendo a cualquiera. Le está pidiendo al Todopoderoso. Dirá el Salmo 24:1: del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes, incluso nosotros. También dirá el texto de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17: puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es el dueño del oro y la plata. Y esta primera convicción de la cual estamos hablando nos tiene que llevar también a ser humildes y agradecidos con todo lo que tenemos. Porque así como nos está diciendo el Señor, lo que usted tiene puesto hoy es un regalo de Dios para su vida.
esa casita donde va a ir a descansar, es un regalo de Dios. Esa cama donde usted se acuesta, también lo es. Esa comidita que está guardada en la nevera y que lo espera mañana, pero usted prepara un delicioso desayuno, es un regalo de Dios para usted. Así como también lo es aquello que todavía no ha recibido, pero que usted abraza hoy como una promesa. Porque usted puede estar diciendo, es que yo le estoy pidiendo una casita al Señor para no tener que seguir pagando arriendo. Es el dueño del oro y de la plata. Es que yo tal vez hoy no tengo cómo pagarle el semestre a mi hijo. Es el dueño del oro y de la plata. Es que tal vez el recibo se me venció, me llegó con una tijera así de grande pintada. Es el dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño de todo. Dios es el que nos provee todo lo que tenemos, pero ojo, también nos invita, démosle un poco más de rigurosidad, nos exige hacer buen uso de todo aquello que de Él hemos recibido. Si usted vive de forma limitada, dele gracias a Dios por lo que tiene, pero también clame al Señor por poder vivir mejor. Si usted de pronto tiene un poco más de comodidades, de igual forma debe al Señor por aquello que tiene, y ojo, no se olvide de los más necesitados, porque la bendición de Dios también hay que atenderla. Bueno, estoy adelantando, eso hace falta el segundo punto, pero lo voy a decir. También hay que atenderla con una forma en la que el Señor me bendice en abundancia para bendecir a través de mí a aquel que también lo necesita. Ser agradecidos, evitar colocar nuestras seguridades en lo material. Yo no necesito nada si yo ya tengo 3 casas, 4 fincas, 8 apartamentos. Recuerde lo que le pasó al rico de Pulón. A pesar de que el Señor nos bendiga, porque no estamos diciendo que las bendiciones materiales sean malas, absolutamente, son bendiciones precisamente, pero tener siempre presente que nuestro corazón está puesto en el Dios de las bendiciones más que en las bendiciones de Dios. Las bendiciones las recibimos y las recibimos con amor, y le exponemos al Señor todo lo que necesitamos y lo hacemos con fe, y queremos estar cada vez mejor, vivir dignamente, y son formas a través de las cuales el Señor nos bendice. Pero que tu corazón esté puesto siempre en el Señor y también en Él tus propias seguridades. Debemos ser buenos administradores de los bienes que de Dios recibimos. Moderación en los gastos, no despilfarrar, y recordemos aquel texto también del cual hace referencia a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Aquel texto que José interpretó del faraón y que hacía referencia a las vacas flacas y a las vacas gordas. Recordamos, ¿cierto?, la idea o la intención del texto. Hay épocas de abundancia, pero también pueden llegar épocas de limitación o incluso de escasez. Y el Señor nos invita a ser buenos administradores de su multiforme gracia. Ay, lo que yo tengo, me pagaron, me dieron las primas de Navidad, Padre, y mejor dicho, me gané 15 millones y me gasté 20. Buenos administradores de los bienes de Dios. Moderación de los gastos, ser organizado con lo que recibo y con lo que gasto. Y ya lo decía hace un momento, generosidad. Yo soy instrumento de bendición para mi hermano. No se nos olvide nunca, queridos hermanos y hermanas, las obras de caridad. Cuando nosotros damos, y damos de forma desinteresada, y damos con amor, el Señor también nos bendice a nosotros. Y yo les voy a contar brevemente un testimonio. Yo confío mucho en esto de las obras de caridad y en el entregar. Un día estaba yo en el seminario
Usted sabe que en el seminario, pues no es que uno viva también un poquito justo, regularmente, cuando uno está en ese tiempo de formación, los muchachos que están en el seminario, pues al menos en mi caso, vivía más bien ajustado. Y entonces un día estábamos en una celebración especial. Normalmente en las misas del seminario, pues como solo estamos los padres y seminaristas, pues no se recoge ofrenda. Pero en esa ocasión no recuerdo cuál era la intención, pero se pasó la canasta de la ofrenda. Yo tenía en mi billetera 2,000 pesos. Lo único que tenía, y el mes apenas iba como por un poquito más de la mitad. Y entonces, yo recordaba mi billetito de 2,000, con lo único que contaba. Sin embargo, una moción del Señor me dice: échalo. Bueno, Señor, esto es para ti. Todo lo que tenemos viene de ti. No había terminado de salir de la misa cuando me llama una señora de Cincelejo, muy querida, que hace parte de la renovación de allá, y me dice: padre, no seminarista, Daniel, regálame tu número de cuenta que te voy a mandar una cosita. 200,000 pesitos. O sea, son los testimonios de la obra de Dios, y que realmente el Señor nos invita a abandonarnos, porque a veces nosotros queremos darle a Dios no de lo que tenemos, sino de lo que nos sobra. Pero el Señor también nos invita a creer. El Señor nos invita a aprender a abandonarnos incluso en eso. Todas las bendiciones vienen de Dios. Busca a Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículo 33. Busca a Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios es el centro de todo, y la gran invitación de esto es a buscarle a Él. El Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce nuestras limitaciones, el Señor conoce nuestras necesidades, las necesidades interiores, pero hoy de manera particular estamos haciendo referencia a las necesidades materiales. Y Dios nos invita a confiar, a abandonarnos. Que fue difícil para el pueblo de Israel lanzarse al desierto con bienes, posesiones, tal vez tenían animales, pero era el desierto. Sin embargo, es un acto de fe que nos habla de la providencia y de la capacidad de abandono. Y muy seguramente usted, escuchando esta predicación, está trayendo a su mente y a su corazón sus necesidades puntuales desde el ámbito material. Y quizá más de uno dirá: ay, pero es que eso no está como difícil la cosa, yo que quiero una casa y no tengo ni para pagar la renta. Pero el Señor te invita a creer, y precisamente de eso se trata, el abandonarse. Porque lo que nos corresponde a nosotros es pedir y creer, y lo que le corresponde a Dios es el cómo ha de bendecirnos. Usted no se ponga a pensar en cómo va a ocurrir o de dónde va a llegar. Nosotros en general, nuestro limitado entendimiento, y a veces queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Mira tú eso, dirán en la costa. Mira tú esa vaina. Mira tú eso. Es abandonarnos, porque el cómo no te corresponde a ti ni me corresponde a mí. El cómo es de Dios. El camino que se abre lo traza Dios. La puerta que se va a abrir de par en par la abre Dios, y si no la hay, la crea. Pero lo que nos corresponde a nosotros es creer que nuestro Dios nos ama por sobre todas las cosas, y una de las miles de formas a través de las cuales nos bendice es también por medio de nuestra economía. Es un acto de fe de lo que estamos hablando. Es un acto de abandono de lo que estamos hablando.
es un acto de total confianza de lo que estamos hablando. Por eso, queridos hermanos, hoy vamos a hacer nuestra oración dirigida a clamar a Dios por nuestras bendiciones económicas. Y yo les recuerdo de manera concreta y precisa, básicamente, de lo que hemos estado hablando. No limiten la obra de Dios con esa incredulidad que a veces llega a nuestro corazón. No limite la obra de Dios queriendo usted diseñar el cómo. No limite la obra de Dios queriendo darle parámetros al Señor de cómo obrar en su vida. Simplemente pídale y crea que ya lo ha recibido. Pida y confíe en que verdaderamente el Señor es capaz de obrar. Pídale y abandónese en sus brazos. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Es lo que el Señor hoy nos está hablando. Por eso vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que bendiga nuestra economía, que bendiga nuestras realidades materiales, que rompa cadenas si de pronto hay situaciones que a veces limitan la bendición que Dios nos quiere regalar, pesimismos en los cuales a veces caemos, desesperanza que a veces le damos cabida en nuestros pensamientos y en nuestra vida, y todo tipo de barreras que a veces se van convirtiendo en obstáculos, no porque el Señor no pueda derribarlos, sino porque nosotros mismos nos encargamos de ponerlo entre Dios y cada uno. Que a través de eso que el Señor nos ha regalado, nos está regalando a través de su palabra, queridos hermanos, podamos aprender a abandonarnos en las manos del Señor y con un corazón confiado, aprender a confiar en que verdaderamente ha de proveernos aquello que necesitamos. Amén.